Entonces, permítanme que ahora que empezamos a grabar, voy a compartir pantalla. Por favor, Fede, ¿me confirma si se ve bien? Se ve perfecto. Bien. Entonces, Derecho Privado 3, contratos, es lo que nos convoca hoy. Y la parte de responsabilidad, ¿sí? ¿Responsabilidad en qué tipo? No hablamos ya de la responsabilidad como daños y perjuicios propiamente, porque eso lo van a ver en la materia de daños, lo van a rendir en EFIP 2, y empieza en el 1708 y adelante. Nosotros acá hablamos de otro tipo de responsabilidad, ¿sí? Y les va a sonar, porque es muy común, responsabilidad por daños en una pequeña parte complementaria, que acá es donde en cierto punto el legislador mete unos artículos, pero que quizás no habían sido lo más acertado ponerlo en ese lugar para hacer un análisis sistemático de cómo se va dando el código. Después tenemos la responsabilidad por evicción, una palabra muy común, y por vicios. Antiguamente el Código de Vélez hablaba directamente de vicios redivitorios, ¿sí? Acá adelanto el primer cambio que vamos a tener en cuenta, porque lo que Vélez nombraba como vicios redivitorios, nosotros tenemos que nombrar como vicios ocultos, ¿sí? ¿Y por qué? Insisto, vuelvo a adelantar. Vicios ocultos y vicios redivitorios en nuestro sistema actual, a partir de 2015, tendrán una relación de género y especie. En tal caso, vicios ocultos será algo más amplio y vicios redivitorios será algo más puntual. La diferencia no es vaga ni sencilla, sino que radica en que uno va a dar lugar a cierto reclamo y otro no. ¿Bien? Y para que un vicio oculto se configure o se agrave como vicio redivitorio, vamos a ver que el código nos marca ciertas pautas, ¿sí? Y sobre todo esto vamos a ver en los conceptos del régimen, hay unos plazos de caducidad, y por favor, tengan en cuenta esto, pónganle, tenía un profesor que siempre decía, pónganle rojito al costado en la hoja, relacionémoslo siempre con la ley 24240, la ley de defensa del consumidor, siempre. ¿Por qué? Porque en la materia que nos aqueja ahora, ¿sí? Muchas veces vamos a tener contratos interpartes, entre particulares. Federica y yo celebramos un contrato, los dos a título personal, ninguno, como dice la ley, ninguno eh, enrola en la figura de consumidor y el otro en proveedor, ¿sí? Pero es posible que también se configure un contrato de consumo y a ese contrato de consumo le aplicaremos tanto las normativas de la ley 24240 como lo que tenemos acá. ¿Sí? Y van a haber plazos y van a haber formas que sean importantes tener en cuenta, ¿sí? Lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero por favor, no dejen de estudiar o no lo tomen como cosas distintas a la regulación de responsabilidad de saneamiento y evicción y vicios redivitorios que dice el código, ¿sí? Con respecto a lo que dice la ley 24240, ley de defensa del consumidor. Se complementan y en cierto punto, ley especial tiene prioridad sobre ley general, ¿sí? Entonces, sobre esa premisa, iniciamos con un breve concepto de saneamiento, ¿sí? Saneamiento, ya nos lo dice la palabra, si vamos a la etimología de la palabra lo vamos a entender de prepo. El saneamiento es la forma de amparar, dice el autor. ¿Amparada a quién? Al adquirente de los efectos que tenga la cosa, defectos que tenga la cosa, y de la turbación que pueda sufrir por parte de terceros. Adelanto. Cuando hablamos de obligación de saneamientos tenemos dos ramas, ¿sí? A tener en cuenta. Por un lado será la evicción y por otro lado estará los vicios, ¿sí? Entonces, una hace referencia al derecho como tal, al derecho como prerrogativa que tiene la persona de ejercer ciertos actos sobre una cosa, ¿sí? Pienso ahora en un derecho de dominio, o quizás un derecho personal, una locación o lo que fuere, ¿sí? Pero la evicción nos hace pensar y nos tenemos que posicionar directamente en un vicio de derecho. Evicción, un vicio de derecho, ¿sí? Un problema, una turbación en el derecho que genera que la parte que ha adquirido tenga la obligación, en realidad la carga de reclamar, ¿sí? Que se subsane esto. Y por otro lado, el defecto de la cosa, recordemos que habíamos visto en una clase anterior, la cosa en nuestro código nuevo es un bien, pero material, ¿sí? A los bienes materiales el código les dice cosas. Bueno, los defectos en las cosas los llamaremos nosotros vicios, vicios ocultos o redivitorios según sea el caso. Entonces, vuelvo sobre la división. Cuando hablamos de defectos en lo material, o quizás en lo fáctico, hablamos de vicios ocultos o redivitorios. Y cuando hablamos de defectos en el derecho, en el ejercicio del derecho, ¿sí? Estamos hablando de la garantía de evicción. ¿Bien? Ahora bien,
¿Cuál será el fundamento? Fíjense, acá dice, es un efecto natural del vínculo. Efecto natural del vínculo. Nos hace pensar en lo que nos contaba María del Mar en la primera clase. Quizás los contratos tienen una suerte de elementos esenciales, accidentales y naturales. Si hacemos un poquito de memoria, los elementos naturales del vínculo son aquellos que, independientemente de que las partes no lo hayan pactado, la ley lo prevé y la ley lo va a suplir en caso de que la parte no lo pacte en un contrato como tal. ¿Sí? Vamos a un ejemplo. Federica y yo celebramos un contrato, ¿sí? Independientemente de que pongamos o no que ante la, no sé, si aparece cierto vicio material en la cosa, por ejemplo, si el auto no funciona bien, lo que va a proceder va a ser que Fede se lleve el auto a arreglar y después me pagará una suerte de indemnización. Bueno, las partes pueden pactar cómo van a resolver la existencia de un vicio. Pero ahora bien, si las partes no lo pactan, ¿no existe? No, por supuesto que no, porque es un elemento natural de los contratos. ¿Sí? Pensamos un poco en la primera parte, en la primera unidad de contratos. Ahora bien, dice, quien transmite algo y cobra por ello un precio debe garantizar que su adquirente no será molestado por otra persona que invoque un mejor derecho, evicción, y que la cosa transmitida sea apta para su destino. Fíjense, apta para su destino no es una frase caprichosa, sino que responde a la letra del código, a lo que quiso decir el legislador y efectivamente lo dijo, porque el código más adelante nos va a hablar de una cosa apta para su destino. Luego vamos a profundizar en ese concepto. Entonces, por supuesto, acá pensamos en primera mano, ¿sí? Volviendo a la unidad 1, pensamos que esto aplicará a los contratos de tipo oneroso. Sí, es cierto, pero en cierto punto también lo podremos aplicar o lo tendremos que tomar en cuenta en los contratos a título gratuito. ¿Sí? Sigo. Ahora, un poquito de contexto previo. ¿Por qué digo contexto previo? Y así como lo ven, que parece un montón, yo lo voy a pasar medio por arriba, porque Anto nos habló la clase pasada sobre esto. Yo lo quise anotar, lo quise recordar un poquito porque nos va a dar la pauta para iniciar nuestro tema. Bien, entonces Anto nos habló de esto y nos dijo que en el 1034 la garantía comprendida en la obligación de saneamiento se divide o se bifurca en dos sentidos: garantía por evicción y por vicios ocultos. Artículo 1034. Luego, el 1035, adquisición a título gratuito, es lo que estábamos hablando antes. Fíjense, interesante lo que dice el código. El adquirente a título gratuito puede ejercer en su provecho las acciones de responsabilidad correspondientes a sus antecesores. Lo pasamos a un ejemplo, ¿sí? Entre Federica y yo celebramos un contrato a título oneroso. Yo le vendí un auto a Federica, ¿sí? Y Federica luego se lo dona a su marido, a su hermana, a lo que sea. Esta tercera persona, este tercer adquirente o subadquirente en la letra del código, lo adquiere a título gratuito, ¿sí? Él o ella tendrá posibilidad de reclamar. Sí, pero por el 1035, ¿cómo reclamará? Lo hará a título de quienes fueran sus antecesores. Entonces, en cierto punto se subroga este tercero subadquirente en el que adquirió a título oneroso. Volvemos al ejemplo. Si yo le vendí a Federica un contrato oneroso y Federica lo donó a Juan, ¿sí? Este Juan tendrá posibilidad de reclamarme a mí un vicio oculto, por ejemplo, siempre y cuando se subrogue en la posición de Federica, quien contrató conmigo previamente a título oneroso. ¿Bien? Adquisición a título gratuito y la posibilidad de reclamar nada, el cumplimiento o la reparación de los vicios que puedan aparecer en la cosa o en el derecho. Bien, luego hablamos de la disponibilidad. Fíjense, la responsabilidad por saneamiento existe, ¿sí? Aunque no haya sido estipulada por las partes. Estas pueden aumentarla, disminuirla o suprimirla. Volvemos a hablar del elemento natural de los contratos. Aunque nosotros nada dijimos, existe de todas formas. Ahora, ¿lo podemos aumentar? Por supuesto que sí. Quien da lo menos puede dar lo más. Es una máxima del derecho. Ahora bien, la podremos disminuir en cierto punto y suprimir de manera muy restrictiva. Lo vamos a ver más adelante. El 1037 nos dice interpretación de la supresión y de la disminución. Claro, fíjense que el anterior artículo nos dice, es posible que disminuyan o supriman la garantía. Pero ahora bien, siempre se va a tomar con una interpretación restrictiva. Sabemos nosotros que la interpretación restrictiva es lo contrario a la interpretación abierta, quizás, o teleológica. Entonces acá no podremos nosotros ponernos a hacer un poco de filosofía del derecho, pensar qué quisieron decir las partes, quizás se quisieron referir a tal cosa. No, la interpretación restrictiva implica que nosotros nos posicionemos en la letra de lo que hayamos pactado y solamente eso, lo literal, ¿sí?
será lo que se va a aplicar. Interpretación restrictiva de la supresión o disminución de la garantía. Y ahora bien, siguiendo con este orden de ideas, el 1038 nos dice cuándo no está por convenida. Es decir, ¿qué significa no tenerla por convenida? Que las han convenido, pero que en cierto punto la ley no le va a dar la entidad como tal. Se las ha convenido, forma parte del contrato, la podemos ver a la cláusula, la firmaron las dos partes, pero aún así no va a tener efecto legal. ¿Por qué? Ministerio Ley. ¿Y qué nos dice el artículo? La supresión y la disminución de la responsabilidad por saneamiento se tienen por no convenidas en los siguientes casos, y por favor tengan en cuenta. A. Si el enajenante conoció o debió conocer el peligro de la evicción o la existencia de vicios. Es decir, este tipo de normas, y perdónenme la vulgaridad, viene a jugar en contra de los vivos, ¿sí? De los vivos en los elementos negociales. ¿Por qué? Volvemos al ejemplo, supongamos que en el negocio entre Federica y yo le vendo un auto, pero yo sé internamente que el auto está roto. Pienso, yo no sé de autos, pero pienso, se le rompió el radiador al auto, fui al mecánico y el mecánico me dijo, escúchame, tenés que cambiar el radiador, yo te lo puedo parchar, pero cuando el auto tome un poquito de temperatura, se te va a explotar y se va a volver a romper. Si yo, de mala fe, en ese momento, conozco, fíjense, el enajenante conoce o debió conocer, si yo conozco que el auto tiene un vicio, y aún así se lo vendo a Federica como libre de vicios, y yo porque soy un vivo pongo una cláusula que dice, Agustín no va a responder por los daños internos que tenga el auto, entiéndase por daños internos en el motor, en el radiador, en las suspensiones, etcétera, etcétera, ¿sí? Fíjense, yo voluntariamente, de mala fe, generé una cláusula que porque creo que soy muy vivo, entiendo que me va a liberar a mí de la responsabilidad. ¿Qué nos dice el código? No se va a tener por escrita, no se va a tener por convenida, ¿sí? Entonces, por supuesto que Federica podrá reclamármelo a mí, y yo no podré ir al juez a decirle, señor juez, tenemos una cláusula que me libera a mí de la responsabilidad, porque yo conocía la existencia del vicio. Primer apartado. Y segundo, también muy interesante, si el enajenante actúa profesionalmente en la actividad a la que corresponde la enajenación, salvo que la otra parte también sea profesional. Vuelvo sobre el mismo punto. Federica y yo hacemos un contrato, yo le vendo un auto, pero yo no soy un simple particular en la venta del auto. Yo soy una concesionaria o soy una persona que literalmente vivo de la compra y venta de los autos. Entonces se desprende de ahí que yo actúo en una suerte de profesionalidad. ¿Bien? Si yo le vendo un auto a Federica y tiene un vicio que, bueno, quizás era algo que yo no podía verlo a simple vista, quizás no lo sabía, por mi característica o por mis facultades como profesional en la materia, yo no puedo alegar que no lo conocía, porque se entiende, la ley presume, que yo tengo un gran manejo, ¿bien? De lo que estoy vendiendo. Por lo tanto, tengo una garantía quizás agravada, tengo una responsabilidad, perdón, quizás un poco agravada. Ahora bien, distinto será si Federica también se dedica al rubro. Bien, se aplica la inversa. Si los dos vivimos de la compra y venta de los autos, así como yo no puedo decir, no, Fede, no sabía que este auto tenía mal tal repuesto, ella no podrá decir, no, Agus, yo no sabía que este repuesto estaba mal, por lo tanto te exijo la garantía. Porque ambos dos tenemos una suerte de profesionalismo, ¿sí? Un dominio total y completo de la materia que nos llevó a nosotros a generar un contrato. Sobre este contexto iniciamos propiamente dicha esta parte. Insisto, por favor, con el código en mano. ¿Qué nos dice el primer artículo y quizás uno de los más importantes? 1039. Responsabilidad por saneamiento. ¿Bien? El acreedor de la obligación de saneamiento tiene derecho a optar entre. ¿Quién es el acreedor de la obligación de saneamiento? La persona que está perjudicada, por supuesto, ¿no? Acreedor de la obligación de saneamiento, quien tiene la posibilidad de reclamar esta garantía. ¿Sí? Entonces, tiene derecho a optar entre, nos da posibilidades, y son tres. Fíjense, A, reclamar el saneamiento del título o la subsanación de los vicios. ¿Sí? Muy sencillo, por supuesto. Si yo vendí algo, un inmueble, y el título del inmueble estaba viciado, ¿sí? A ver, ¿cómo sería que esté viciado? Vendí un inmueble como libre y en realidad tiene una hipoteca. Entonces, el inmueble está intacto, está perfecta la casa, está divina, materialmente hablando. Pero en cuanto al derecho que nos convoca, ¿sí? El derecho como tal está viciado, porque yo te vendí a vos una casa como libre, libre de todo gravamen, se suele decir. Pero en realidad tenía una hermosa hipoteca. Entonces, ¿qué puede reclamar la otra parte? La subsanación. ¿Y cómo funcionará la subsanación? Veremos más adelante, pero adelanto. Puede ser que yo, que lo vendí de mala fe, con una hipoteca, me ofrezca a satisfacer el crédito de este tercero.
¿sí? Entonces le digo al acreedor hipotecario, ¿sabes qué? Yo te debía, no sé, 500.000 pesos, acá están estos 500.000 pesos, pero por favor deja indemne a mi adquirente, deja indemne a la persona a la cual yo le vendí. No me generes un problema más grande. Primer apartado. Segundo apartado, si es un bien equivalente, o sea, perdón, si es un bien fungible, lo vimos en una clase anterior también, reclamar un bien equivalente, ¿sí? Si es una bicicleta de marca tal, modelo tal, y está en mal funcionamiento, puedo reclamar otra bicicleta igual, exactamente igual a la misma, en calidad, en cantidad, en especie, etc. ¿Sí? Bienes fungibles. Y por último, y acá empieza el ping-pong que yo les hablo, de la técnica que usó el legislador para redactar esta parte. En el inciso C nos habla de declarar la resolución del contrato. Fuerte, declarar la resolución del contrato. ¿Sí? Excepto en los casos previstos en el 1050 y 1057. Y acá están las flechitas que nos llevan al 1050 y 1057. Fíjense, ¿qué nos dice el 1050? Prescripción adquisitiva. Cuando el derecho del adquirente se sanea por la prescripción adquisitiva, se extingue la responsabilidad por evicción. Lo voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Yo vendí un bien, que es un bien mueble, no registrable. Esto lo van a ver luego en reales, en derechos reales. Yo vendí, no sé, una lapicera, ¿sí? Un bien mueble no registrable. La lapicera funciona mal. Pero ahora bien, si pasa el plazo de ley que prevé la posibilidad de que yo adquiera esa lapicera o que se subsane en realidad el título por prescripción adquisitiva, yo no podré solicitar la garantía. ¿Bien? Porque yo digo, no, te pido una garantía de evicción, saneame la garantía de evicción con respecto a esta lapicera, por tal o cual motivo, ¿bien? Y yo como enajenante puedo decir, escúchame, ya pasó el plazo que prevé la ley, ya se cumplió la prescripción. Aparte vos tenés posesión y posesión vale por título, y ha pasado el plazo de 2 años, la prescripción breve, es un bien mueble que no es registrable, tal situación, tu título se ha saneado. No hace falta que yo vaya a cubrir esta garantía de evicción, porque tu título se ha saneado como tal por el transcurso de la ley. Una suerte de economía procesal y evitar el desgaste judicial. Ese es el primer ejemplo. Ahora, el 1057 nos habla de un defecto subsanable. No hay derecho a resolver el contrato si el defecto es subsanable. Ahora bien, siempre y cuando el garante ofrece subsanarlo y el otro no lo acepta. ¿Cuál es la situación? Vuelvo sobre la lapicera. Yo vendí la lapicera, funciona mal. La lapicera como tal tiene un vicio material y funciona mal. Ahora bien, no me pueden pedir a mí la resolución del contrato si yo voluntariamente ofrezco cambiar la lapicera. Exijo a Agustín la resolución del contrato, vuelva todo para atrás, te entrego la lapicera, entregame el dinero y te voy a pedir daños y perjuicios porque vos me generaste un perjuicio a mí, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo, como enajenante, puedo tranquilamente ofrecer el cumplimiento, ofrecer la subsanación. Es un bien fungible, nos dice el inciso anterior que si es equivalente y fungible puedo entregar otro igual, entonces te digo, para, no resolvamos el contrato como tal. Te ofrezco subsanar este vicio, te doy otra lapicera, básicamente. Y eso va a tener oponibilidad, mi ofrecimiento va a ser oponible al pedido de resolución de contrato. ¿Sí? Fíjense todo lo que se desprende, y acá está el detalle, tener en cuenta la ley 24240. Tener en cuenta la ley 24240, porque prevé otras suertes de garantías, prevé otros plazos, amplía en cierto punto las garantías. ¿Sí? Estoy pensando en este momento en el artículo 11 de esta ley, que nos habla de la garantía de los bienes muebles no consumibles. Y posteriormente al 11, el 12, el 13, el 14, etcétera, nos da un procedimiento administrativo para solucionar, o por lo menos tratar de solucionar, la existencia de algún vicio. Pienso en un certificado de reparación, en una segunda oportunidad de ir al servicio, en que te entreguen un bien de mayor valor, etcétera, etcétera. Por favor, remítanse a la 24240 para ir complementando este contenido. ¿Bien? Entonces pasamos. 1039, muy importante, lo linkeamos al 1039 con el 1050 y con el 1057. Sobre esa base seguimos el análisis. Artículo 1040, y acá empieza otra cuestión que al principio lo nombramos brevemente. ¿Por qué el legislador incluyó los daños entre la obligación de saneamiento y la evicción y los vicios como tal? Quizás hubiera sido más fácil metodológicamente que se haga lo siguiente: obligación de saneamiento, se desprende en vicios ocultos y garantía de evicción, y al final ponemos los daños, porque los daños son comunes a ambos dos. ¿Cuáles dos? A la garantía de evicción y al saneamiento, y a los vicios ocultos, perdón. Entonces,
Bueno, no fue tan afortunado que el legislador nos hable en este punto y en este artículo de los daños, pero vamos a respetar su elección y vamos a leer el artículo 1040. El acreedor de la obligación de saneamiento, es decir, la persona que está perjudicada, también tiene derecho a la reparación de los daños, ¿sí? Por supuesto, el ejemplo de la lapicera es muy sencillo. Ahora no es lo mismo si no es una lapicera. Pienso en un inmueble. Yo vendí un inmueble. La cualidad, ¿sí?, económicamente hablando, y la importancia y la trascendencia es tal que va a generar, por supuesto, daños. ¿Y los daños en qué se traduce? En una suerte de indemnización monetaria. ¿Bien? Entonces, fíjense, nos da la posibilidad de reclamar por daños, salvo una cierta cantidad de incisos que lo vamos a leer acá. Primero, si el adquirente conoció o pudo conocer el peligro de la evicción o la existencia de los vicios. Vuelvo sobre el ejemplo anterior. Si yo le vendí a Federica el auto, pero Federica me conocía de toda la vida y sabía que al auto yo lo había puesto como taxi, que tenía muchísimos kilómetros, que no le hacía el service, ¿sí?, que nunca había pasado una RTV, etcétera, etcétera. Entonces ella conocía o podía conocer que el auto iba a tener algunos defectos mecánicos. Por lo tanto, ¿ella podrá reclamar la reparación y la subsanación? Sí, pero ¿podrá reclamar daños? No. 1040, inciso A. Ahora el B. Si el enajenante, nos vamos a la otra vereda, no conoció ni pudo conocer el peligro de la evicción o la existencia de vicios. Yo, que soy el enajenante, no actué de mala fe, actué de buena fe, porque el auto lo cuidé un montón. El auto en realidad nunca tuvo más de 10.000 kilómetros, tienen las llantas nuevas, pasé por todos los controles, le hice los service cada 10.000 kilómetros, etcétera, etcétera. Entonces yo no conocía ni podía conocer que internamente, o quizás por un fallo de fábrica, este auto que yo estoy vendiendo tenía un problema en un rulemán, ¿sí? Entonces, ¿me podrá reclamar el saneamiento? Sí. ¿Me podrá reclamar los daños? No. 1040, inciso B. Ahora bien, el C, si la transmisión fue hecha a riesgo del adquirente. Fue hecha a riesgo del adquirente. Tiene que ver muchas veces con estas compras que uno hace sometiéndose a un alia, ¿no? Sometiéndose a un alia. Mira, ¿sabes qué? Yo te lo compro así como esté, y si funciona bien, y si no funciona también. Generalmente estos negocios van acompañados de unos precios menores. Entonces, pienso en la venta de una moto, ¿sí? Y te pagué el 50% del valor de mercado de la moto, porque yo sé que la utilizaste mucho, pero te la compro a riesgo. A ver, yo confío en que va a estar bien, quiero creer que va a funcionar bien. Después, si yo me entero que funciona mal, ¿podré pedir los saneamientos? Sí. Pero ahora bien, ¿podré pedir daños? No, porque yo lo compré a riesgo, ¿sí? Hay ejemplos que son más evidentes, se les pueden ocurrir. Y el último inciso, si la adquisición resulta de una subasta judicial o administrativa. ¿Por qué? Porque no se le puede exigir al Poder Judicial o al Poder Administrativo que subasta un bien que te cumpla con la garantía, porque en la subasta es conocido que los bienes son se venden a un precio muchísimo menor, ¿sí? Estas subastas se hacen todos los días, aunque uno generalmente no está atento, pero hay páginas en las cuales, no sé, ciertas empresas se van del país, pienso en este momento en Falabella, ¿sí? Habrán escuchado, habrán leído, Falabella se va del país y subasta todos sus bienes. Entonces, si yo compro en Falabella un juego de muebles y unas luces, unos LED, una computadora, por la subasta, que lo compré súper barato, yo internamente pienso que hice un gran negocio. Ahora bien, puede ser que la mesa que yo compré o los LED que yo compré tenían algún tipo de falla. ¿Podré reclamarle yo a quien estaba subastando que esto vino fallado? No. No podré reclamarle los daños. Eventualmente podré reclamar el saneamiento. Y digo eventualmente, ojo, no digo que siempre. Porque cuando resulta de una subasta judicial o administrativa, generalmente se lo toma como una compra riesgosa, ¿sí? No es un evento natural, una subasta. Responde a quiebras, responde a empresas que se van del país, etcétera, etcétera. Y fíjense que hay una flechita que nos lleva a leer esta parte sobre la responsabilidad de daños prevista en el inciso A y B, que es la del enajenante y el adquirente que conoció o puede conocer, no puede invocarse cuando actúa profesionalmente el mismo desenlace que lo que vimos anteriormente. Si una parte actúa profesionalmente, no va a poder decir que no conocía, y si las dos actúan profesionalmente, ninguna de las dos tendrá pie al reclamo, ¿sí? Fíjense lo importante que es la cualidad en la persona que está contratando, si es un particular o si es un profesional como tal.
Luego seguimos con el artículo 1043. Ignorancia o error. El obligado al saneamiento, es decir, quien tiene que cumplir con esta obligación, no puede, no puede invocar su ignorancia o error excepto estipulación en contrario. Yo no puedo aducir o decir que no conocía o que caí en un error, ¿sí? Salvo una estipulación en contrario. Dependerá mucho del caso. Pero en general, como la obligación de saneamiento es un elemento natural de los contratos y fue un contrato en la mayoría de los casos a título oneroso, no puedo alegar la ignorancia, deberé probarla, ¿sí? Esto recae y reposa, a fin de cuentas, en la cuestión probatoria que se verá luego en los tribunales. Ahora bien, pasamos a la siguiente filmina. Y acá dice por evicción, porque acá inicia la garantía por evicción. Vuelvo, por si alguno se conectó recién ahora, cuando hablamos de evicción hablamos de vicios en el derecho como tal. Por lo tanto, la garantía de evicción buscará que se subsane, ¿sí?, esta turbación, esta molestia, que por supuesto no es una molestia material, sino es una molestia en términos de derecho, ¿sí? Entonces, fíjense, evicción es cualquier turbación, privación o pérdida que sufre el adquirente de un derecho transmitido. Vuelvo sobre el ejemplo. Yo vendí la casa y resultó ser que la casa no solo tiene una hipoteca, sino que está grabada con una servidumbre forzosa. Por lo tanto, tengo que soportar que alguien pase por mi inmueble porque tiene una servidumbre forzosa. Aparte de la servidumbre y de la hipoteca, había un sucesorio abierto. Entonces yo vendí una casa que de mala fe hice creer que estaba libre de todo gravamen, y en realidad tiene un montón de gravámenes que imposibilitan el ejercicio completo o por lo menos perfecto, ¿sí?, de las facultades que yo quise adquirir. Por lo tanto, fíjense, por efecto natural del contrato oneroso, todo enajenante es responsable frente al adquirente por las consecuencias que se derivan de la turbación de un tercero, ¿sí? Vuelvo sobre el mismo caso. Cuando se hizo la traslación dominial del inmueble, en el ejemplo que estamos pensando, apareció un tercero que dice: yo tengo un derecho de hipoteca. Señor juez, yo quiero cobrar mi hipoteca, voy a solicitar que se ejecute el inmueble. Entonces, por supuesto que yo, enajenante, voy a tener responsabilidad y voy a tener que sanear o dejar indemne, dice la teoría, a la persona que adquirió, porque esa persona lo adquirió en otros términos. ¿Bien? Entonces, fíjense, tiene que ser una causa anterior a la adquisición. Esto es obvio, porque si yo, cuando realicé el negocio jurídico, el bien inmueble estaba libre de gravamen y posteriormente se configuró un gravamen, no tendré derecho a responder, porque en ese momento yo lo vendí libre, ¿sí? Ahora bien, vamos a leer un poquito lo que dice acá. Artículo 1044, contenido en la responsabilidad por evicción, ¿sí? La responsabilidad por evicción asegura la existencia y legitimidad del derecho transmitido. Entonces se plantea en dos sentidos: la existencia como tal, o sea, que el derecho exista como tal, que yo haya vendido algo que tenga un respaldo en la documental correspondiente, y también la legitimidad, es decir, que lo que yo haya vendido haya tenido título para venderlo, ¿bien? Porque también, ¿qué puede pasar? Yo vendí el inmueble como mío, pero en realidad nunca fue mío. En realidad el inmueble estaba sujeto a un sucesorio, y éramos 4 los coherederos, y nunca tuvimos las declaratorias de herederos, por lo tanto ni siquiera teníamos el paso previo, ¿sí? Existencia y legitimidad del derecho transmitido. ¿Y a qué se extiende? A una turbación de derecho total o parcial. ¿Cuándo será total? Volvemos sobre el caso del inmueble. Será total cuando el inmueble tiene un valor de 2 millones de pesos y la hipoteca es por 2 millones de pesos. Y será parcial cuando el inmueble tiene un valor de 2 millones y la hipoteca es por 300.000 pesos, ¿sí? Que recae sobre el bien por causa anterior o contemporánea a la adquisición, el principio que habíamos hablado antes. Si ahora la turbación es posterior a que nosotros hayamos celebrado el negocio jurídico, no tendré la obligación de sanear, ¿sí? Por otro lado, los reclamos de terceros fundados en derechos resultantes de la propiedad intelectual o industrial. Fíjense qué interesante esto que plantea el legislador, que esto es, yo no lo recuerdo de Vélez, por ejemplo, pero ¿cómo puede suceder? Pienso en que a mí me gusta mucho la música y yo contraté a un productor musical y le dije: bueno, quiero que me hagas tal o cual melodía, ¿sí? Perfecto. Y me hace un tema que está hermoso, está fantástico, y el tema la pegó un montón, se hizo súper famoso el tema. Ahora bien, aparece algún autor de quizás desconocido, no sé, pienso en un autor
inglés o americano, lo que sea, y dice, che, eso me corresponde a mí. Me están plagiando la obra, están utilizando mi ritmo, mi melodía, mi armonía, crearon una canción similar a la mía y la están monetizando. Un reclamo de un tercero fundado en derecho de la propiedad intelectual en tal caso, ¿sí? Entonces eso también va a ser pasible de reclamo. Y por tercer punto, las turbaciones de hecho causadas por el transmitente. Pienso en el ejemplo que veníamos hablando, yo vendí la casa, pero no me llevé las cosas, siguen las manchas que yo había dejado, hay ropa mía por todos lados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Turbaciones de hecho causadas por el transmitente. Esto es lo que vamos a tratar de reclamar con la evicción y pasamos al punto siguiente. Exclusiones. Fíjense, voy a volver. El 1044 nos habla del contenido de la responsabilidad. Y el 1045 nos habla de las exclusiones. Entonces, la primera parte nos dice que sí y la segunda parte nos dice que no. Y lo vamos a leer un poquito. 1045, la responsabilidad por evicción no comprende, es decir, no se va a poder reclamar a las turbaciones de hecho causadas por terceros ajenos al transmitente. Ajenos. Pienso en la venta del inmueble y aparece una persona que reclama, pero que yo no tengo nada que ver con esa persona, ¿sí? Una persona que viene y reclama y dice, no, en realidad estas tierras siempre fueron de mi abuelito, y yo tengo acá la hijuela del sucesorio, etcétera, 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 o quizás lo adquirimos nosotros hace 25 años, estamos acá, lo adquirimos por prescripción adquisitiva. Bueno, esa situación no tendrá nada que ver conmigo, yo no tenía cómo conocer, ¿sí?, que habían ciertas personas que reclamaban un derecho. Entonces, cuando es una turbación causada por un tercero ajeno a mí, que yo vendí la casa, no tengo que responder. ¿Bien? Medio obvio. Ahora, el B, las turbaciones de derechos provenientes de una disposición legal. Yo vendí la casa, una hermosa casa, una fantástica casa. Pero resulta que a los 12 meses, el Estado Nacional decide hacer una ruta. Por acá va a pasar la Ruta Nacional 40. Y luego, por supuesto, sale la ley de expropiación, recordarán eso de constitucional o de administrativo, y se expropia, le expropian el inmueble a esta persona. Y viene y me dice, Agustín, vos de mala fe lo vendiste porque vos sabías que iba a pasar la ruta por ahí. Bueno, yo no sabía que iba a pasar la ruta por ahí. Y hay una disposición legal, ¿sí? Me excede a mí como enajenante que el Estado Nacional haya decidido trazar la ruta por ese lado y que se haya visto afectada tu propiedad y que luego te la hayan expropiado, etcétera, etcétera. No deberé responder en tal caso. Un ejemplo nada más, ¿eh? Y luego el inciso C nos dice tampoco se responde cuando la evicción resulta de un derecho de origen anterior a la transferencia y consolidado posteriormente. Anterior a la transferencia y consolidado posteriormente. Yo inmediatamente pienso en la prescripción adquisitiva. Vuelvo sobre el inmueble. Le vendí el inmueble a Fede, Fede lo compró, pero Fede se fue a vivir a otro lado. Entonces lo compró como una casita de campo y dijo, bueno, es una inversión de dinero, voy a comprar bienes raíces porque los bienes raíces todo el tiempo van acompañando la suma de los dineros. Entonces voy a invertir mi dinero y voy a comprar esto. Al momento que Fede lo compra, quizás no pasaba nada, ¿bien? O quizás ella no se presentó a verlo y cuando se entera había un hermoso cartel que decía expediente número tal, prescripción adquisitiva, inmueble sujeto a prescripción adquisitiva. Y realmente se olvidó de visitarlo por mucho tiempo, y luego se cumplió el plazo de la prescripción, la persona inició el trámite en inmuebles, pidió el plano, el agrimensor, se hicieron todos los trámites, se publicaron los edictos, etc. Y terminaron generando una prescripción adquisitiva en contra del inmueble que adquirió Federica. Entonces, resulta de un derecho de origen anterior a la transferencia, porque quizás estas personas estaban realizando actos posesorios al momento en que yo hice la transferencia, pero como yo no me fijé y Federica no se fijó, no teníamos cómo saberlo. Y luego, cuando Federica vuelve después de muchos años al inmueble, se da cuenta que ya cumplió su plazo y se concretó la usucapión o prescripción adquisitiva. Se consolidó posteriormente. No podrá ella reclamarme a mí, ¿sí? Aparte, en este ejemplo, ya ha pasado por mucho el plazo de reclamo, ¿no? O sea, lo dejamos así planteado. Pero dice, el tribunal puede apartarse de esta disposición si hay un desequilibrio económico desproporcionado. Quizás si el ejemplo fuera otro tipo de ejemplo, y realmente Fede se ha visto afectada, ¿sí? Cuando se lo presenta al juez, el juez por razones de equidad,
podrá solucionar este desequilibrio económico buscando algún tipo de indemnización a mi cargo. ¿Bien? Entonces, fíjense, el 1045 nos plantea las exclusiones, los casos en que no responde, y el 1048 nos dice cuándo cesa la responsabilidad. Y antes de plantear el 1048, fíjense que abajo hay un cartelito. Tercero, adquirente y garante, entre paréntesis, enajenante. ¿Por qué? Porque el código nos habla todo el tiempo de un garante. ¿Y quién es el garante? El que debe cumplir con la garantía de evicción. No piensen en tal caso en un contrato de fianza, ¿no? Y apareció un tercero en el ambiente negocial. No, no, no. Acá, ¿quién es el tercero? Quien aparece y dice, señor juez, yo tengo la hipoteca. ¿Quién es el adquirente? Federica o quien sea que me compró la casa que estaba grabada con hipoteca. ¿Y quién es el garante? Yo, el enajenante. Yo tengo que cumplir con la garantía de evicción. ¿Bien? Hago ese panorama de palabras y etimológico para continuar con el 1048, que nos dice cuándo cesa la responsabilidad. En los casos en que se promueve el proceso judicial, fíjense, el proceso judicial, ya tenemos tres partes en un litigio, la responsabilidad cesa cuando A. Si el adquirente, en este caso Federica, no cita al garante o lo hace después de vencido el plazo que establece la ley procesal. Es decir, cuando a ella, este tercero con la hipoteca se presenta y le dice te voy a ejecutar el inmueble, Federica debe obligatoriamente, como una carga procesal, citarme a mí al litigio para que yo también aporte mis defensas. Si ella no me cita y vence el plazo de citación, ¿sí? Caduca la instancia como tal, pasamos la instancia, yo ya no voy a poder responder, porque ella no cumplió con la carga de citarme a mí a presentarme en el litigio. Primera chance. Ahora, el B nos dice, si el garante no comparece, supongamos que yo como garante no comparezco al proceso judicial, pero ¿qué pasa? El adquirente, en tal caso Federica, actúa de mala fe y no pone las defensas pertinentes. ¿Cómo funciona esto? Pienso en que el litigio ya se armó, se trabó la litis, ¿sí? Y ella me citó, pero yo no llegué a comparecer, no me presenté como tal. Entonces Fede dice, bueno, no lo cito y como él me lo vendió de mala fe, yo también voy a actuar de mala fe. Me voy a, bueno, no quiero decir allanar porque es el siguiente inciso. Nada, voy a aceptar todo, ¿sí? Yo tenía unas hermosas excepciones para presentar, no voy a presentar las excepciones, la demanda la voy a contestar mal, entonces, en cierto punto dejo que este tercero me vaya ganando cancha en el juicio, ¿sí? Ese actuar de mala fe, que implica no poner las defensas pertinentes, o no sostenerlas, o no interponer un recurso cuando sea necesario, me va a liberar a mí, Agustín, como garante, de la responsabilidad, porque ella de mala fe no protege jurídicamente el bien que le corresponde. Por supuesto, yo también tengo que aportar esa protección, pero somos los dos los que vamos a pelear por la misma causa y eventualmente desinteresar a este tercero que está buscando que un crédito suyo sea satisfecho. Fíjense, y en tal caso el inciso C no quería utilizar la palabra allanarse porque el C nos dice, si el adquirente se allana a la demanda sin la conformidad del garante o somete a un arbitraje y el laudo es desfavorable. Volvemos a pensar en el mismo ejemplo. Se presentó, se trabó la litis, ¿y qué pasó? Federica como adquirente se allanó, no contestó, o directamente me allano, señor juez, le doy la razón a todo lo que diga la contraria, ¿sí? Y lo hizo sin tener mi conformidad. Quizás yo, como enajenante, tenía defensas para oponer. ¿Bien? Entonces, cuando ella realiza esa acción que le da a la contraria todo el margen de victoria en la contienda judicial, cuando ella lo hace sin la conformidad mía, me genera a mí un perjuicio, a ella también, pero a mí me va a liberar de la responsabilidad, porque ese actor no ha sido diligente, no ejerció su debida defensa en juicio. ¿Bien? Artículo 1045, exclusiones de la responsabilidad. Artículo 1048, cesación de la responsabilidad, que nos plantea obligatoriamente en un litigio ya armado. ¿Bien? Pasamos al 1049, acciones. ¿Acciones de qué? Y acciones que se pueden interponer o ejercitar para solicitar la satisfacción de esta garantía. Entonces, el acreedor de la responsabilidad dispone del derecho a declarar resolución cuando, ¿sí? Quien ha sido perjudicado. Dispone del derecho a declarar la resolución contractual cuando. Voy de más fácil a más difícil. B.
cuando una sentencia o laudo produce la evicción, ¿sí? Supongamos que este reclamo de hipoteca se concluyó y la sentencia le ha dado lugar. Entonces, termina de generar la evicción, ¿sí? Y en tal situación va a tener la posibilidad de declarar la resolución contractual. ¿Bien? Ahora bien, el A nos dice, si el defecto en el título afecta el valor del bien, a tal extremo quiere haberlos conocido, el adquirente no lo hubiera adquirido o su contraprestación hubiera sido significativamente menor. Vuelvo sobre el ejemplo de la casa. Si el valor de comercio o el valor en calle de la casa era de 2 millones de pesos y Federica, porque yo actué de mala fe, me pagó esos 2 millones, ¿sí? Va a poder reclamar. Ahora bien, la situación es distinta, cuando, si ella hubiera conocido que había una hipoteca, me hubiera pagado menos, ¿sí? Porque me dice lo siguiente, fíjense, si los defectos en el título afectan el valor del bien al tal extremo que, de haberlo conocido, el adquirente no habría adquirido o su contraprestación hubiera sido menor. Y Fede básicamente me lo dice en criollo entre nosotros. Me dice, Agus, si yo sabía que la casa venía con este perno jurídico, yo no te la compraba. O te pagaba 500.000 pesos menos, que es el valor de la hipoteca, ¿sí? Entonces, por tal caso, o por tal situación, en la cual yo no lo habría adquirido al bien, o te hubiera pagado muchísimo menos, me voy a reservar el derecho a declarar la resolución contractual, ¿sí? Por supuesto que esto va a estar a criterio del juzgador, porque solamente el juez va a poder decir si la afectación del bien es tal para que la persona no lo hubiera adquirido, ¿bien? No se olviden que en estas cuestiones cada parte pelea por sus intereses. Entonces, quizás si la hipoteca era de 500.000 es un gran número, pero no sé, la hipoteca era de 3.000 pesos. No puede Federica venir a decirme, oh, Agus, ¿sabes qué? El bien, el vicio jurídico en el bien me afectó tanto, estos 3.000 pesos me afectan tanto que yo no te lo hubiera comprado o te hubiera pagado muchísimo menos. Bien, porque la diferencia es irrisoria. Entonces va a depender siempre del caso concreto, ¿sí? 1049 acciones. Y por otro lado, artículo 1050, que ya lo habíamos visto antes. ¿Se acuerdan cuando vimos el 1039? Que en el inciso C nos dice salvo el 1050 y 1057. Bueno, no está de más repasarlo. Artículo 1050, prescripción adquisitiva. Cuando el derecho del adquirente se sanea por el plazo de la prescripción adquisitiva, se extingue la responsabilidad por evicción. Prescripción lo van a ver más adelante en derechos reales. Adelanto, tenés la prescripción larga, de 20 años, la prescripción corta para inmuebles, de 10 años, con ciertos requisitos, y la prescripción para los bienes muebles, ¿sí? Que es mucho más corta. Y a los bienes muebles se le aplica la posesión vale título, bla, 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 bla. Toda materia que lo estudiarán en derechos reales, que es la materia más linda de la carrera. Y ahora bien, hacemos una pausa para cambiar al otro extremo. Veníamos hablando de obligación de saneamiento y puntualmente de la garantía de evicción, y ahora pasamos a los vicios ocultos. Antes estábamos hablando de los vicios en el derecho, estábamos hablando de las turbaciones en el derecho, y ahora de los vicios ocultos como tal. Ya los vicios materiales, vicios en la cosa. Recuerden, cosa en los términos del código son los bienes materiales. ¿Bien? Entonces, por vicios ocultos, son defectos, son los defectos de la cosa, ¿sí? Cuyo dominio, uso y goce se transmitió por título oneroso. Entonces nos plantamos en el título oneroso dentro de la transferencia y tiene defectos ocultos. ¿Por qué ocultos? Porque si yo lo puedo ver, ya no podré alegar que es un vicio oculto. ¿Bien? Si yo estoy viendo que el auto que estoy comprando le falta la luneta, no puedo decir, no, es un vicio oculto, no tiene la luneta. Respondeme por la garantía, porque yo tengo el 1039 a mi favor y la garantía de que me apliques la obligación de saneamiento, bla, 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 bla. Bien, no es oculto. Si vos podés ver que te falta, o que está roto, o que tiene algún tipo de defecto, no es oculto, ¿sí? Entonces, fíjense, este tipo de defectos tienen que ser existentes al tiempo de la adquisición, al momento de la transacción, y que la hagan a la cosa impropia para su destino. Esta es la frase que utiliza el legislador, impropia para su destino. Dependerá de cada cosa. En el ejemplo que vimos antes, ¿cuándo una lapicera es impropia para su destino? Cuando no escribe. ¿Cuándo un auto es impropio para su destino? Cuando no arranca, cuando no funciona, cuando no te desplaza. Ahora bien, ¿cómo hacemos para definir nosotros cuando
Se me ocurre no sé, algo muy sencillo. Una escoba es impropia para su destino. O un palo como tal, un palo de amasar es impropio para su destino. Fíjense que muchas veces es sencillo encontrar un ejemplo y muchas veces nos puede llevar a casos bastante complejos. Entonces tengamos en cuenta siempre que lo impropio para el destino se presentará ante el juez y se discutirá y eventualmente se probará. ¿Sí? Ahora bien, este tipo de vicios nos lleva a la misma frase, que de haberlo conocido yo no adquiría el bien o hubiera pagado muchísimo menos. ¿Sí? Acá fíjense lo último, a diferencia de la evicción desaparece la figura del tercero. Claro, porque no hay un tercero que reclama un mejor derecho. Acá somos las dos partes que hemos contratado. ¿Sí? Entonces, la doctrina, fíjense, por un lado dice que vicio oculto es cuando no puede ser detectado ante el examen o estudio de un experto. O sea, una parte de la biblioteca que nos dice que si vas a comprar un auto, tenés que hablar a tu mecánico amigo y que tu mecánico amigo lo revise. Si tu mecánico amigo lo revisa y dice que está joya el auto, ¿sí? Lo tenés que comprar. Si no llamas a tu mecánico amigo, no estás siendo diligente para realizar el negocio jurídico. Más o menos por ahí. Ahora, ¿qué nos dice Borda, este gran autor? Que tiene que ser oculto para una persona común. No tengo yo obligación de llamar a un mecánico para comprar un auto. Sí, sería mucho más diligente, pero no tengo obligación como tal, por lo tanto podré reclamar los vicios ocultos. Dos escuelas, ustedes elegirán en cuál se enrolan o con cuál se sienten más identificados. ¿Sí? Entonces empezamos. Fíjense, contenido de la garantía. ¿De cuál garantía? De los vicios ocultos, por supuesto. La responsabilidad por defectos ocultos se extiende a... Y acá tenemos otro gran problema de redacción. Te define una cosa en sentido negativo, porque nosotros venimos leyendo el código de una manera muy pasiva. Y nos dice, a ver, vamos a estudiar el contenido de la garantía. La responsabilidad por defectos ocultos se extiende a, ¿qué es el inciso A? A los defectos no comprendidos en exclusiones del 1053. Entonces, la garantía se extiende a lo no comprendido en las exclusiones del 1053. Te lo define por negativa. Te dice, te voy a cubrir todo menos el 1053. Eso es lo que nos dice el código. La garantía se va a aplicar a la mayoría de las cosas, salvo a las exclusiones del 1053. Primer inciso. ¿Sí? Podría haberse escrito de una forma más simpática. Y el inciso B, que es más claro, nos dice a los vicios redivitorios. Y acá nos marca la primera diferencia de género-especie. Vicio oculto es algo amplio y vicio redivitorio es una suerte de agravamiento en el vicio. Es un tipo de vicio especial, particular, más grave. ¿Y por qué? Vamos a ver más adelante que responde a ciertos requisitos. Quizás la otra parte me aseguró que no lo tenía. Quizás es tan grande el vicio que hace a la cosa impropia para su destino. Lo vamos a ver más adelante a qué es el vicio redivitorio como tal. Pero entonces fíjense, se considera los defectos que hacen a la cosa impropia para su destino. Primera frase. O por razones estructurales o funcionales disminuyen su utilidad a tal extremo que, de haberlo conocido, no lo habría adquirido o hubiera pagado un precio mucho menor. Entonces, será redivitorio en primer término cuando lo hace impropio para su destino, quita la esencia misma del objeto, o si no, cuando tiene un daño tan estructural que de haberlo conocido yo no lo hubiera adquirido. ¿Sí? Ese es el inciso B. Y ahora vamos a tratar de desmembrar o estudiar el inciso A que nos lleva a este ping-pong. ¿Sí? Porque pensamos, el inciso A nos dice los defectos no comprendidos en las exclusiones del 1053. ¿Y qué nos dice el 1053? La responsabilidad de defectos ocultos no comprende a qué. A los defectos que el adquiriente conoció o debió conocer mediante un examen adecuado de las circunstancias al caso. Vuelvo a hablar de lo mismo. Si yo conocía que me faltaba la luneta en el auto, no puedo reclamar los vicios porque yo sabía o debía conocer. Claro, tenía que darle una vueltita al auto y me iba a dar cuenta que no estaba la luneta. Ahora bien, yo puedo saber a simple vista que están funcionando mal los amortiguadores. Puedo saber a simple vista que el airbag no funciona. Puedo saber a simple vista que pierde, no sé, pierde el líquido de frenos. Bueno, acá es donde nos tenemos que posicionar en uno o en otro lado de la doctrina, porque una doctrina dirá, es necesario que vos hagas un examen súper minucioso del auto antes de comprarlo, y la otra parte de la doctrina, siguiendo al maestro Borda, dirá, no, yo lo tengo que controlar regular, a ver, lo veo por fuera, está bien, me subo, veo por dentro, está bien, lo prendo, doy unas vueltas, está bien, bueno,
quiero actuar de buena fe. No estoy siendo poco diligente, estoy actuando de buena fe. Y voy a suponer y presuponer que la contraria, o quien me está vendiendo el auto, si sabe que tiene algún defecto, me lo va a decir, porque como yo actúo de buena fe, espero que la otra parte actúe de buena fe. ¿Sí? Artículos 8, 9 y 10 del código. Entonces, fíjense, no vamos a comprender dentro de la garantía cuando yo conocía el defecto o lo debía conocer. ¿Sí? Primera parte. Ahora bien, si reviste características de especial complejidad, ¿sí? Y requiere cierta preparación científica, se aplican los usos del lugar de entrega. Fíjense de interesante esto, se aplican los usos del lugar de entrega. Entonces, ¿qué pasa? Quizás yo desde Jujuy no estoy acostumbrado, o no es mi ámbito regular de los negocios, a utilizar o locar o comprar o vender artículos de, qué sé yo, para hacer buceo. ¿Bien? Entonces yo no tengo las posibilidades de conocer si estos artefactos de buceo son buenos o son malos. Ahora, es distinto si yo soy una persona que vive en el Caribe y todos los días de mi vida estoy en contacto con las cosas de buceo. Y es más, soy técnico o profesor o guía de buceo. Entonces, ante esta suerte de especialidad o quizás una característica especial que nos dice el código, aplicamos los usos del lugar de entrega. Si en el lugar de entrega es común realizar negocios jurídicos con respecto a ciertos bienes, ¿sí? Se puede requerir quizás un poco más de diligencia. Vuelvo al ejemplo. Si estamos realizando un comercio, perdón, un negocio en el Caribe y todos realizamos buceo, y lo hemos hecho toda nuestra vida, es posible que se pida más diligencia a esas personas que a mí, que como persona de Jujuy nunca en la vida he tenido contacto con el buceo. No sé si me puedo explicar por dónde viene la mano. Pero fíjense que es el inciso A. Y el inciso B que nos dice los defectos del bien que no existían al tiempo de la adquisición. Es obvio. Si yo al auto lo pagué en excelentes condiciones y luego, no sé, a los 2 meses se me rompió un repuesto, pero se me rompió por el simple uso. ¿Sí? No es que ya estaba roto y lo compré roto, se me rompió a mí, porque manejo muy rápido y nunca esquivo los pozos, entonces se me rompieron los amortiguadores. No puedo reclamar eso. ¿Bien? Y la prueba, ¿a quién le corresponde? Al adquirente. Es decir, yo que compré tengo que probar que este vicio surgió o estaba presente antes de la compra. ¿Sí? Por supuesto, porque yo soy el que estoy reclamando. ¿Bien? Y el vicio se presentó posteriormente. Entonces yo tendré que probar que ya existía previamente a que realicemos el negocio jurídico. Entonces, para cerrar esta parte, hacemos una suerte de entrelazado. El inciso A, que nos dice los defectos no comprendidos en las exclusiones del 1053, lo vamos a unir de la siguiente forma. La responsabilidad por vicios ocultos se extiende a vicios redhibitorios y a todos los vicios salvo los que la persona los conoció o debió conocer por un examen, o los que no existían al tiempo de la adquisición. Así lo vamos a cerrar este círculo. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Ahora pasamos a los siguientes artículos. Ampliación de la garantía. ¿De qué garantía? Y de los vicios, por supuesto. 1052. Ampliación convencional de la garantía. ¿Y esto qué genera? Que nosotros podamos pasar contractualmente, o quizás agravar contractualmente, y generar que un vicio oculto se transforme en un vicio redhibitorio. Generar que un vicio oculto se transforme en un vicio redhibitorio. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo hacemos que un vicio oculto se agrave en redhibitorio? De la siguiente forma, si lo estipulamos con referencia a ciertos defectos específicos. Es decir, si en la compra y venta del auto, yo pongo dentro del contrato, el motor está nuevo, los neumáticos han sido cambiados, el servicio de, no sé, el service, digamos, de los líquidos para freno y esas cosas han sido realizadas antes de la venta, los airbags funcionan de manera correcta, y supongamos que luego de realizar la venta, detectamos que los airbags no funcionan. Cuando yo específicamente he previsto y he sellado contractualmente que los airbags los entregaba en buen estado y luego detectamos que no están en buen estado, ese no es un vicio oculto, ese se agrava a vicio redhibitorio por la característica del negocio. Primera parte. Inciso B. Si el enajenante garantiza la inexistencia de defectos o cierta calidad de la cosa transmitida.
es muy común que los vendedores, para concretar una venta, te digan ciertos, nada, cualidades que quizás no son reales o verídicas, ¿sí? Pienso, no sé, en este momento en una silla. Y yo tengo que comprar una silla para una persona y el vendedor me dice, no, estas sillas están buenísimas porque estas sillas están certificadas y soportan hasta 150 kilos. Y yo, luego de comprar las sillas, las pongo y una persona que pesaba más de 100 kilos, pero menos de 150, la rompe. ¿Sí? En tal caso, ¿qué pasa? Me han garantizado a mí que esa silla iba a soportar 150 kilos o más, o esa herramienta iba a soportar 150 kilos o más. Al garantizármelo expresamente, al garantizarme la calidad de la cosa, se transforma en un vicio oculto a un vicio redivitorio. Y el último inciso, si el que interviene en la fabricación o en la comercialización otorga garantías especiales. ¿Sí? Es muy común que en las ventas escuchemos, no sé, pienso en este momento en los comerciales de la tele, cuando te dicen Frávega, garantía del lavarropas Drean por 10 años, por 15 años. ¿Sí? Entonces, y garantizamos que te va a durar hasta no sé cuántos lavados y soporta 8 o 10 kilos de peso. Bien, entonces fíjense, quien interviene en la fabricación o comercialización otorga garantías de tipo especial. ¿Sí? Otorga garantías de tipo especial. Muy sencilla la ampliación. Entonces ya tenemos dos criterios para hacer un vicio oculto y vicio redivitorio. El primer criterio es 1052 y el otro criterio es el que vimos antes, cuando hace la cosa impropia para su destino o tiene un daño estructural de tal gravedad que yo no lo hubiera adquirido o hubiera pagado un precio mucho menor. Entonces, fíjense, la responsabilidad por vicios redivitorios es una responsabilidad que obliga al enajenante a restituir las cosas a su estado primitivo, sea o no de buena fe. Esta es quizás la cuestión más importante. El vicio redivitorio genera al enajenante la obligación de restituir las cosas a su estado primitivo. Es decir, el vicio redivitorio da lugar a resolución contractual. Ténganlo en claro. Repito, el vicio redivitorio da lugar a resolución contractual. Por lo tanto, el vicio oculto no nos daría lugar a resolución contractual. Por supuesto, daría lugar a aplicar otro tipo de remedio jurídico, pero no a resolución como tal. Entonces, fíjense si es importante la diferencia entre que sea oculto o que sea redivitorio. Uno nos da la posibilidad de resolver el contrato y el otro no. Tamaña diferencia, ¿eh? No es algo sencillo. Ahora bien, la última frase acá dice, el enajenante se libera de responsabilidad si el adquirente conocía los vicios o tenía posibilidad de conocerlos. Sí, bueno, es lo que ya veníamos hablando antes. Si yo sabía que estaba comprando una cosa defectuosa, no voy a poder solicitar la responsabilidad. ¿Sí? Plazos y denuncia. Artículo 1054. Acá nos empieza a plantear, y fíjense el cartelito de abajo, dos plazos a tener en cuenta. ¿Sí? Plazos de denuncia. El ejercicio de la responsabilidad por defectos ocultos. Es decir, cuando yo descubro que hay un defecto oculto, tengo un cierto plazo para hacerlo valer, para denunciarlo a quien me ha vendido la cosa. Entonces, fíjense, el adquirente tiene la carga. ¿Cuál es la diferencia entre carga y obligación? Que si nosotros incumplimos la carga, nos perjudica a nosotros. La obligación se tiene que cumplir. La carga, si no la cumplimos, nos perjudica. Entonces, el adquirente tiene la carga de denunciar expresamente la existencia del defecto oculto al garante dentro de 60 días de haberse manifestado. No dice 2 meses, chicos, dice 60 días. Ojo. ¿Por qué? Porque si yo no le hago conocer al enajenante en estos 60 días que se manifestó el vicio, luego no podré reclamar. Importante, muy importante. Y fíjense, si el defecto se manifiesta gradualmente, es decir, fue creciendo, ¿no? Este vicio. Si se manifiesta gradualmente, el plazo se cuenta desde que el adquirente pudo advertirlo, es decir, desde que lo conocí, desde que me enteré. Ahora bien, el incumplimiento de esta carga extingue la responsabilidad por defectos ocultos. Importantísimo. Es decir, yo cuando me entero, cuando me doy cuenta que está viciado el bien, la cosa en realidad, tengo 60 días para manifestarlo. Si no lo hago, pierdo la garantía. ¿Se entiende? Si no lo hago en los 60 días, pierdo la garantía. Paréntesis. Paréntesis. Repito, pensemos todo el tiempo en la ley 24.240. ¿Por qué? Porque quizás la 24.240, dentro de una relación de consumo, nos plantea otra suerte de garantías. Ojo, artículo 11, garantía de los bienes muebles no consumibles. Te dice la ley, a los bienes muebles no consumibles se les otorgará una garantía
de 3 meses en caso de que sean usados o 6 meses en caso de que sean bienes nuevos. Vamos a linkear todo el tiempo a la ley 24240 con lo que estamos estudiando acá. Artículo 11. Ahora bien, 1054 nos da 60 días para reclamar o para hacer saber que existió el vicio. Ahora bien, 1055, la responsabilidad por defectos ocultos caduca, es decir, se pierde por el paso del tiempo cuando, si es un inmueble, cuando transcurren 3 años desde que la recibí. ¿Sí? Yo me di cuenta que tenía un defecto estructural en el inmueble a los 5 años. ¿Lo puedo reclamar? No, porque caducó, porque pasaron 3 años. Ahora bien, si es cosa mueble, cuando transcurren 6 meses desde que la recibió o puso en funcionamiento. 6 meses desde que la recibí o puse en funcionamiento. Esto es armonioso con el artículo 11 de la 24240. ¿Bien? Fíjense, los plazos se pueden aumentar convencionalmente. Claro, pensemos en el ejemplo que veníamos diciendo. Lavarropas Drean, 10 años de garantía. Te va a funcionar por 5 años de garantía. La ley nos cubre, en ese caso, por 6 meses, tanto por el artículo 1055 como por el 11 de la 24240. Pero ellos nos agravan la garantía, porque quieren vender más, y nos dicen, por 10 años te voy a garantizar el bien, porque mi producto es fantástico. Entonces fíjense cómo cambia, ¿no? Ahora bien, artículo 1056, acciones. El régimen de las acciones se va a generar de la siguiente forma. El acreedor de la garantía, es decir, quien va a reclamar, dispone del derecho a declarar la resolución del contrato cuando, vuelvo a decirle, como decía mi profe, pongan rojito acá, si se trata de un vicio redivitorio. Solo si es un vicio redivitorio puedo declarar la resolución del contrato. Si es un vicio oculto, no. Bien. Y ahora bien, el inciso B, si me dio una ampliación convencional de la garantía. ¿Sí? ¿Qué es la ampliación convencional de la garantía? Lo que vimos antiguamente. El artículo ese que nos dice cuando un vicio oculto se transforma en vicio redivitorio. ¿Sí? Cuando la parte aseguró que no tenía defectos, cuando lo plasmaron en el contrato, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en ambos casos se va a poder pedir la resolución del contrato. Por lo tanto, en los otros casos que sean vicios ocultos pero no redivitorios, no podremos pedir la resolución del contrato. Y por último, el 1058, pérdida o deterioro de la cosa. Si la cosa perece total o parcialmente a causa de sus defectos, el garante soporta su pérdida. ¿Quién es el garante? El que debe cumplir con la garantía del vicio, ¿bien? El que debe preparar el vicio. Ahora bien, si a causa de este vicio, pereció la cosa, pienso, ¿no? Compré un ventilador, el ventilador vino fallado, yo me enteré, dentro de los 60 días lo presenté, nunca me lo quisieron arreglar, y por esa falla del ventilador se termina de romper, para siempre, ¿sí? Perece totalmente la cosa. ¿Quién soporta la pérdida? ¿Yo como adquirente o quien me lo vendió como enajenante? El enajenante, artículo 1058. ¿Bien? Y con esto damos por terminado este tema que es medio tedioso, pero bueno, requiere que lo estudiemos de una forma armoniosa y coordinada para poder entender qué es lo que quiso decir el legislador.